Salí 4 meses con una chica y en la primera cita en persona me cae con 3 niños que nunca mencionó. Le dije que ahí nos veíamos y ahora me funa en redes diciendo que soy un niño inmaduro. Terminé siendo el villano principal en un vídeo viral de TikTok con miles de reproducciones por el simple pecado de querer comerme una hamburguesa en paz. Jamás imaginé que una cita romántica normal se convertiría en una emboscada con 3 niños corriendo entre las mesas de un restaurante familiar. Todavía no logro procesar la absoluta demencia de los eventos que me arrastraron hasta este absurdo callejón sin salida. Todo comenzó 4 meses atrás cuando deslicé la pantalla hacia la derecha en una conocida aplicación de citas y encontré el perfil de Valeria. Su galería de fotos parecía extraída directamente de un catálogo de viajes de lujo o de una revista de estilo de vida costero. Cada imagen estaba perfectamente iluminada, mostrando paisajes idílicos, cafeterías estéticas y outfits que gritaban sofisticación por todos lados. En ese momento consideré que la suerte por fin me estaba sonriendo tras varios meses de soltería absoluta. Ella se presentó como una estratega de marketing digital independiente, una ocupación que justificaba por completo sus horarios caóticos y su constante desconexión. Pasamos semanas enteras intercambiando mensajes larguísimos sobre nuestros gustos musicales, metas profesionales y platillos favoritos. Me llamaba mucho la atención su elocuencia al escribir, ya que siempre encontraba la palabra exacta para mantener el coqueteo activo. Sin embargo, ahora que lo analizo con la mente fría, reconozco que fui sumamente ingenuo al normalizar ciertos patrones bastante sospechosos. Jamás me respondía una sola llamada telefónica directa durante los fines de semana bajo el pretexto de que necesitaba desintoxicarse de las pantallas. Yo simplemente sonreía frente al teléfono, pensando que estaba ante una mujer sumamente madura que sabía cuidar su salud mental. Las señales de alerta continuaron acumulándose de una manera que hoy me resulta vergonzosa de admitir en público. Cada vez que intentaba armar una videollamada espontánea para ver su rostro en tiempo real, ella salía con una excusa verdaderamente estrambótica. Me llegó a asegurar con total seriedad que la cámara de su teléfono celular se desconfiguraba automáticamente debido a la humedad del clima local. En mi cabeza enamoradiza, aquella explicación tecnológica absurda cobraba un sentido místico porque no quería perder la ilusión que había construido. Asumí que Valeria era una persona extremadamente celosa de su espacio personal y que debía ganarme su confianza poco a poco. Mi rutina diaria se transformó por completo alrededor de nuestras extensas conversaciones virtuales por mensajería instantánea. Me levantaba temprano solo para redactar mensajes de buenos días bastante elaborados que pretendían sacarle una sonrisa antes de que iniciara sus labores. Ella solía contestar con fotografías muy producidas de su desayuno o de su café matutino, manteniendo la llama de mi curiosidad encendida. Esos detalles cotidianos me hacían ignorar el hecho de que nunca podíamos coordinar una cita real en una cafetería común. Vivía con la firme esperanza de concretar nuestro primer encuentro frente a frente para demostrarle que yo era un hombre caballeroso y paciente. Tras mucha insistencia de mi parte y varias semanas de negociaciones de agenda, ella finalmente aceptó que nos viéramos en persona un sábado por la tarde. Valeria sugirió un restaurante familiar de hamburguesas ubicado en una zona bastante concurrida de la ciudad, una elección que me pareció un tanto peculiar para una primera cita romántica. Yo me imaginaba un ambiente más íntimo, quizás un bar de vinos o un restaurante con luces bajas, pero no quise contradecirla en lo absoluto. Me vestí con mi mejor camisa casual, me puse una loción costosa y llegué al lugar con 15 minutos de anticipación para asegurar una buena mesa. El aroma a papas fritas y el bullicio de los niños acaparando los pasillos no lograron mermar mi desbordante entusiasmo. Estaba revisando mis redes sociales cuando levanté la mirada y vi a Valeria cruzando la puerta principal del establecimiento. Mi sonrisa se congeló instantáneamente al notar que no venía sola, sino escoltada por 3 niños pequeños de entre 4 y 8 años de edad. Los infantes venían corriendo, tropezando con las sillas ajenas y haciendo un ruido ensordecedor que atrajo la atención de varios comensales. Durante los 4 meses enteros de conversaciones diarias, ella jamás se había dignado a mencionar la existencia de algún hijo en su vida. Me quedé estático en mi asiento mientras intentaba procesar la surrealista escena que se desarrollaba ante mis ojos atónitos. Valeria avanzó hacia mi mesa con una soltura impresionante, estirando los brazos de par en par como si estuviéramos grabando un comercial televisivo de felicidad instantánea. Su actitud era tan ensayada que me dio la ligera impresión de estar participando en una obra de teatro sin haber leído el guión previamente. Los 3 niños se treparon de inmediato a las sillas libres, exigiendo menús infantiles y juguetes de plástico a gritos descontrolados. Ella me saludó efusivamente por mi nombre, ignorando por completo la evidente expresión de desconcierto que dominaba todo mi rostro. En ese preciso segundo sentí como una venda enorme y pesada se me caía finalmente de los ojos. La desconexión entre la sofisticada mujer de Instagram y la realidad caótica que tenía enfrente era demasiado grande para ignorarla. Me levanté lentamente de la silla, respiré hondo para mantener la compostura y miré a Valeria fijamente a los ojos.
Con una voz sumamente tranquila pero firme, le aclaré de inmediato que yo había aceptado una cita individual y no un almuerzo grupal de guardería. Ella abrió los ojos con sorpresa simulada, intentando balbucear que los niños eran parte del paquete inevitable que venía con su amor. Sin esperar a que terminara su discurso ensayado, caminé directo hacia la salida del local dejando la mesa completamente vacía. El trayecto de regreso a mi departamento estuvo inundado por una extraña mezcla de alivio, vergüenza propia y una profunda incredulidad. No podía creer que hubiera pasado tanto tiempo idealizando a alguien que fue capaz de armar semejante emboscada social sin el menor remordimiento. Me prometí a mí mismo ser mucho más estricto con mis límites personales a partir de ese vergonzoso episodio. Pensé que la incómoda situación terminaría con ese desplante justificado en el restaurante de hamburguesas y que cada quien seguiría con su camino. Bloqueé su número de teléfono de inmediato para evitar reclamos eternos o explicaciones falsas que ya no me interesaba escuchar. El verdadero problema se manifestó esa misma noche de sábado cuando estaba a punto de conciliar el sueño en mi cama. Mi amigo Carlos me envió un mensaje urgente por WhatsApp que contenía un enlace directo a una cuenta pública de TikTok. Al abrir el vídeo, descubrí con horror que Valeria ya me estaba funando públicamente ante miles de espectadores virtuales. Utilizó una fotografía de mi perfil para señalarme con el dedo mientras me tachaba de ser un niño inmaduro que le huye cobardemente a las responsabilidades familiares. El clip digital acumulaba comentarios de personas desconocidas que me insultaban con total libertad sin conocer la verdadera historia detrás del encuentro. Me quedé observando la pantalla del celular durante varios minutos, sintiendo como la indignación me recorría el cuerpo entero ante semejante injusticia. Valeria aparecía frente a la cámara con una iluminación perfecta, recreando su marca registrada de madre soltera vulnerable y atacada por hombres insensibles. La manipulación de los hechos reales estaba tan bien estructurada que cualquiera que viera el vídeo compraría su narrativa victimista de inmediato. Entendí que su supuesta carrera en marketing digital consistía básicamente en utilizar su vida personal como un tablero de ajedrez para generar interacciones masivas. Este golpe imprevisto me obligó a adoptar una postura de absoluta observación antes de reaccionar impulsivamente ante la provocación cibernética. Decidí que lo más sensato para mi estabilidad emocional era no rebajarme a contestar el ataque en la sección de comentarios de su publicación viral. Sabía perfectamente que cualquier intento de defensa propia sería devorado por sus seguidores más fieles, quienes ya me habían colgado la etiqueta de villano oficial. Me mantuve firme en mi decisión de guardar silencio absoluto y observar cómo se desarrollaban los acontecimientos desde las sombras de mi privacidad. La herida en mi orgullo era grande, pero la certeza de haber escapado a tiempo de una dinámica tan tóxica me daba la tranquilidad necesaria para resistir el temporal digital. Sin embargo, el alcance de las redes sociales suele traspasar las pantallas de formas que uno no puede anticipar con facilidad. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, ¿de verdad te creíste el cuento de que la cámara se desconfiguraba por el clima de la ciudad? Eso suena a tecnología del siglo pasado o a un celular que funciona a vapor. Tuviste que ser demasiado inocente para tragarte una mentira de ese calibre durante 4 meses enteros. Respuesta de OP, reconozco que me siento bastante avergonzado por haber caído en semejante tontería tecnológica. Estaba sumamente ilusionado con ella y me enviaba fotografías impecables y muy producidas todas las mañanas sin falta. Como en esta zona de la costa el clima cambia de forma tan drástica, pequé de ingenuo al creer que el lente sufría por la humedad. Usuario Anónimo 2 dice, ocultar 3 hijos durante 4 meses completos es una total falta de respeto, pero llevarlos a una cita a ciegas con un extraño de internet es una tremenda irresponsabilidad. Esos niños no tenían por qué verse expuestos a un momento tan incómodo por los caprichos de su madre. Hiciste muy bien en darte la vuelta y marcharte de ese restaurante. Respuesta de OP, me tomé toda esa situación como la sacudida que necesitaba para espabilar de una vez por todas. Analizando las cosas con más calma, me siento sumamente aliviado de haber reaccionado con rapidez en ese instante. Ponerme de pie y alejarme de esa mesa de inmediato fue, sin lugar a dudas, la mejor decisión que he tomado en mi vida. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y las repercusiones de la funa digital comenzaron a golpear mi realidad cotidiana de forma directa. Todo iba bien hasta que el conflicto virtual traspasó las pantallas de los teléfonos y afectó seriamente mi reputación dentro del gimnasio al que asisto diariamente. Me di cuenta de que la situación se salía de control cuando un compañero de pesas me miró con evidente desaprobación al entrar al vestidor. En ese instante comprendí que el chisme de Internet había cruzado la frontera hacia mi espacio de desconexión física. La incomodidad se instaló en mi pecho mientras amarraba mis tenis, intuyendo que los días pacíficos en las instalaciones habían terminado por completo. El origen del cambio de actitud de la gente se debía a una nueva genialidad audiovisual de Valeria en sus plataformas. Ella se encargó de subir un vídeo editado minuciosamente con una música melancólica de fondo que buscaba arrancar lágrimas al espectador más duro.
En el metraje, aseguraba con la voz entrecortada que yo había dejado plantados a sus indefensos angelitos en la mesa del restaurante de hamburguesas. Según su lacrimógena narrativa, los 3 menores se quedaron llorando amargamente frente a los platos vacíos por culpa de mi supuesta crueldad. Las imágenes de stock que intercaló en la edición sumaron un dramatismo barato que su audiencia consumió de inmediato sin cuestionar nada. Varias conocidas del gimnasio con las que solía charlar amigablemente entre series compraron el cuento de la madre luchadora desamparada sin dudarlo un segundo. Empezaron a dejarme de hablar de manera radical, dándose la vuelta cada vez que intentaba saludarlas por cortesía básica. Las miradas de desprecio total se volvieron la norma junto a las máquinas de poleas y la zona de mancuernas. Sentía la pesadez del juicio social sobre mi espalda cada vez que me disponía a cumplir con mis rutinas de ejercicio diarias. La distorsión de la realidad me colocó la etiqueta de monstruo insensible ante un grupo de personas que ni siquiera conocían mi apellido. Para evitar las malas vibras cotidianas y los murmullos incómodos que se escuchaban a mis espaldas, decidí tomar cartas en el asunto de forma sutil. Como yo todavía quería contener el daño sin entrar en un conflicto público que avivara más el fuego, opté por el repliegue estratégico. No iba a ponerme a dar explicaciones ridículas en los pasillos de un establecimiento deportivo para limpiar mi nombre de un invento. Lo primero que hice fue configurar todas mis redes sociales personales en el modo más estricto de privacidad existente. De esta manera, bloqueé el acceso a cualquier curioso que buscara husmear en mis fotos para dejar comentarios ofensivos. La segunda medida drástica consistió en modificar radicalmente mi horario de entrenamiento diario para no cruzarme con el comité de juzgamiento. Cambié las concurridas tardes de ejercicio por la madrugada profunda, presentándome en la entrada del gimnasio exactamente a las 5 de la mañana. A esa hora tan extrema, el lugar se encuentra sumamente desierto y reina un ambiente de concentración absoluta que me sentó de maravilla. Los pocos usuarios presentes se limitan a levantar metal y correr en las caminadoras sin prestar atención a las vidas ajenas. El silencio sepulcral de la madrugada se convirtió en mi mejor aliado para recuperar un poco de la cordura perdida en los días anteriores. El cambio de rutina me demostró que el aislamiento temporal era la mejor opción para sobrellevar la tormenta digital desatada en mi contra. Entrenar a las 5 de la mañana eliminó por completo la ansiedad de encontrarme con personas prejuiciosas que se alimentan de vídeos virales de corta duración. Podía deslizarme entre los aparatos cardiovasculares con la certeza de que nadie me señalaría con el dedo por una cita distorsionada. Me concentré tanto en mi propio bienestar que incluso logré incrementar las cargas de peso en mis ejercicios habituales de pierna. Sentía que poco a poco recuperaba el control sobre mi entorno inmediato, lejos de las garras manipuladoras de la influencer. Sin embargo, la sensación de alivio absoluto duró muy poco debido a la implacable insistencia de mi contraparte por mantenerme en su radar de interacciones. Un miércoles por la tarde, mientras me encontraba concentrado diseñando unos logotipos en la tranquilidad de mi departamento, mi teléfono celular comenzó a vibrar con insistencia. Al revisar la pantalla, descubrí una notificación que me heló la sangre por completo y destruyó mi frágil burbuja de paz. Valeria había decidido subir la apuesta de su ataque virtual apuntando directamente hacia el ámbito que sostiene mi vida económica. La locura cibernética acababa de dar un salto cuántico sumamente peligroso para mi estabilidad profesional. La notificación indicaba textualmente que Valeria me había etiquetado directamente en una nueva publicación de su perfil público de Instagram. Lo verdaderamente alarmante no era la mención a mi usuario privado, sino las cuentas institucionales que había decidido incluir en su texto. Etiquetó a la cuenta oficial de la empresa de diseño gráfico donde me desempeño como profesional desde hace un par de años. Junto al enlace corporativo, redactó un extenso manifiesto donde exigía mi despido inmediato de la compañía con palabras bastante subidas de tono. Su justificación se basaba en que una empresa seria no debía albergar en sus filas a un empleado carente de empatía y valores humanos. Al leer detenidamente el texto de su publicación, sentí una profunda oleada de indignación mezclada con una creciente incredulidad ante su falta de límites. Valeria se tomó la molestia de buscar el nombre de mi empleador en mis redes antiguas para armar una campaña de presión corporativa en mi contra. En su lógica distorsionada, mi negativa a financiarle una hamburguesa a sus 3 hijos ameritaba dejarme sin ingresos para pagar mi propia renta. Presentaba su exigencia laboral como un acto de justicia social, instando a sus seguidores a bombardear las publicaciones de la empresa con comentarios negativos. El nivel de malicia y planificación detrás de ese posteo me demostró que no se trataba de un simple berrinche despechado. Me quedé mirando el logotipo de mi empresa en la pantalla, imaginando los peores escenarios posibles dentro de mi entorno de trabajo. El Departamento de Recursos Humanos suele ser sumamente estricto con la imagen pública y las controversias digitales que involucren al personal de oficina. Temía que el esfuerzo de tantos años dedicados al diseño de marcas se fuera por el desagüe debido al capricho de una desconocida de Internet. La vulnerabilidad económica es un fantasma aterrador cuando se presenta de forma tan imprevista y absurda en una tarde cualquiera.
Me prometí mantener la compostura, recordando que la verdad de los hechos estaba de mi lado a pesar del ruido mediático. Pasé el resto de la tarde revisando meticulosamente mi computadora para asegurarme de tener respaldos de cada interacción que mantuve con ella. No quería que me atraparan desprevenidos si la gerencia decidía llamarme a rendir cuentas por el escándalo que se gestaba en las redes. La paranoia me hizo revisar los chats antiguos una y otra vez, confirmando que mi comportamiento siempre fue respetuoso y distante de las acusaciones vertidas. Sentía una enorme frustración al ver cómo una persona con un aro de luz portátil podía poner en jaque la tranquilidad de un trabajador promedio. El juego de la victimización digital revelaba su faceta más destructiva al amenazar directamente mi fuente de sustento mensual. La noche cayó sobre la ciudad mientras yo contemplaba el monitor encendido con una mezcla de cansancio mental y resignación absoluta. Sabía perfectamente que el día siguiente en la oficina de diseño gráfico no sería una jornada ordinaria bajo ninguna circunstancia plausible. La amenaza de Valeria estaba flotando en el espacio virtual, esperando a que los encargados de las redes corporativas encendieran sus computadoras por la mañana. Me acosté con la certeza de que el modo contención de daños ya no sería suficiente para lidiar con una oponente tan desquiciada. El conflicto real estaba a punto de tocar la puerta de mi oficina y debía prepararme para el inminente impacto institucional. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: es increíble cómo la gente del gimnasio prefiere gastar su energía prestando atención a los chismes de internet en lugar de ponerse a entrenar pierna de verdad. Esas señoras de las poleas claramente no tienen nada mejor que hacer con sus mañanas que juzgar la vida de los demás sin pruebas. Respuesta de OP: al menos todo este drama me obligó a cambiar mi rutina y adaptarme a una realidad completamente nueva que terminó favoreciéndome. El gimnasio a las 5 de la mañana está totalmente vacío y rindo el doble en cada sesión al no tener distracciones a mi alrededor. Gracias a las malas vibras de la tarde, logré mejorar mis marcas personales de peso en tiempo récord. Usuario anónimo 2 dice: me cuesta creer que esta historia sea real porque etiquetar directamente a la empresa de alguien por una mala cita parece sacado de un mal guión de internet. Nadie en su sano juicio arriesgaría su propia reputación digital atacando a una corporación ajena de esa manera tan absurda. Esto ya me empieza a oler a una tremenda mentira para ganar seguidores rápidos. Respuesta de OP: ojalá fuera un invento mío para llamar la atención, pero lamentablemente me tocó vivir la locura real de esa mujer en carne propia. Esta situación me demostró que la obsesión de Valeria por alimentar su marca de víctima en redes sociales supera cualquier límite de la lógica humana. Cuando alguien vive atrapado en los me gusta de una pantalla, pierde por completo la noción del peligro real en el mundo exterior. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización y las aguas parecían haber retomado un cauce medianamente normal en mi rutina diaria. Todo iba bien hasta que un jueves por la mañana recibí un mensaje directo de mi jefe solicitando mi presencia inmediata en su oficina privada. El tono de su texto era inusualmente serio, lo que activó de inmediato todas mis alertas internas de preocupación laboral. Caminé por el pasillo de la empresa con el corazón latiendo a 1000 revoluciones por minuto, temiendo lo peor para mi carrera como diseñador gráfico. Al cruzar el umbral de su puerta, noté que la pantalla de su monitor mostraba una cantidad inmensa de elementos adjuntos. Mi supervisor me indicó que tomara asiento frente a su escritorio con un gesto de cansancio que vaticinaba una conversación sumamente incómoda. Me explicó sin rodeos que el correo electrónico de soporte técnico y atención al cliente de la corporación estaba sufriendo un bombardeo incesante. El remitente de todos esos mensajes acosadores no era otro que Valeria, quien continuaba con su cruzada personal para desestabilizar mi vida. Había encontrado la dirección de contacto comercial de la empresa y se dedicaba a enviar misivas digitales a cada hora del día. La persistencia de su hostigamiento revelaba una alarmante falta de ocupaciones reales en su rutina cotidiana de influencer. La estrategia de la creadora de contenido consistía en adjuntar decenas de capturas de pantalla de nuestras antiguas conversaciones privadas por chat. Sin embargo, estas imágenes no mostraban los diálogos completos, sino que habían sido minuciosamente recortadas para alterar el contexto original de los textos. Valeria seleccionó frases aisladas donde yo me mostraba complaciente o entusiasmado y las hizo pasar por promesas formales de compromiso financiero. La manipulación visual estaba diseñada para hacerme quedar ante mis empleadores como un sujeto manipulador, mentiroso y profundamente inestable emocionalmente. Me quedé observando los archivos adjuntos con una mezcla de rabia contenida y asombro ante tanta creatividad malintencionada. En los textos que redactaba directamente para los correos corporativos, ella afirmaba con total seriedad que mi supuesta inmadurez afectaba sus negocios locales. Sostenía que, al ser ella una figura pública influyente que representaba a diversas marcas de la zona, mi comportamiento dañaba indirectamente la economía regional. Argumentaba que un empleado con mis supuestas deficiencias éticas espantaba a los clientes potenciales que seguían sus recomendaciones en redes sociales. Aquella justificación económica era tan ridícula que me costó un esfuerzo sobrehumano no soltar una carcajada sarcástica frente a mi jefe.
La distorsión de una simple mala cita de hamburguesas alcanzaba niveles de delirio empresarial verdaderamente insospechados. Siguiendo mi postura establecida de mantener la calma absoluta y aprender de cada tropiezo, decidí actuar con total transparencia institucional. No me puse a balbucear excusas nerviosas ni a intentar desacreditar a Valeria con insultos baratos delante de mi superior jerárquico. En su lugar, abrí mi computadora portátil de trabajo y la conecté directamente a la red interna para mostrar las pruebas reales. Busqué el historial completo, archivado y sin editar de los 4 meses enteros de mensajes de texto que intercambiamos por la aplicación. Sabía perfectamente que la cronología intacta de la conversación sería mi mejor defensa ante sus ataques fragmentados. Le pedí amablemente a mi jefe que se tomara unos minutos para revisar el flujo real de los mensajes desde el primer día de contacto. Él se colocó sus anteojos de lectura y comenzó a deslizar la pantalla, leyendo con detenimiento las verdaderas respuestas que yo le enviaba. Conforme avanzaba en la lectura, la expresión de severidad en su rostro se fue transformando en una mueca de absoluta incredulidad. Pudo comprobar por sí mismo las excusas absurdas de la cámara desconfigurada por el clima y la total omisión de los 3 menores de edad. La verdad histórica de los hechos se impuso con una claridad contundente sobre las capturas recortadas de la influencer. Mi jefe de departamento entendió perfectamente la burda manipulación de la situación y la evidente mala fe que motivaba el bombardeo de correos electrónicos. Con un par de clics decididos en su mouse, procedió a borrar de forma definitiva todos los correos acosadores de su bandeja de entrada. Me miró fijamente y me dio su respaldo absoluto frente a cualquier queja o ataque externo que pretendiera desestabilizar mi desempeño laboral. Me aseguró que la empresa no cedía ante chantajes digitales de personas que buscan notoriedad a costa de la tranquilidad de los trabajadores de oficina. Sentía como un peso gigantesco se desprendía de mis hombros al saber que mi empleo estaba completamente a salvo. El alivio de contar con el apoyo institucional me devolvió la sonrisa que Valeria había intentado arrebatarme con sus ataques cibernéticos. Regresé a mi estación de trabajo con una energía renovada para continuar con los proyectos de diseño gráfico pendientes de la semana. Pensé que el rechazo silencioso de la compañía apagaría de una vez por todas las intenciones destructivas de mi contraparte digital. Desafortunadamente, la lógica de una influencia hambrienta de atención no funciona bajo los mismos parámetros de la gente común del mundo real. La falta de respuesta por parte de la gerencia comercial encendió una mecha de frustración absoluta en su interior. El riesgo real apareció un par de días después cuando un compañero del área de sistemas me mostró una nueva historia en el Instagram de Valeria. Al verse completamente ignorada por los canales corporativos oficiales, la mujer decidió redoblar la apuesta de su acoso con un anuncio público alarmante. Publicó una fotografía del exterior de nuestro edificio de oficinas acompañado de un texto con un tono marcadamente amenazante para la comunidad. Anunció formalmente a toda su audiencia que realizaría un plantón con carteles de protesta en la entrada principal del complejo el siguiente viernes por la mañana. Pretendía llevar su circo digital directamente al plano físico para obligar a la empresa a tomar medidas en mi contra. La noticia del inminente plantón generó una ligera tensión en el ambiente de la oficina, pues nadie deseaba presenciar un espectáculo ridículo en su lugar de trabajo. Me negué rotundamente a entrar en pánico o a contemplar la posibilidad de faltar a mis labores por culpa de una amenaza cibernética. Entendí que debía actuar con frialdad logística para neutralizar el evento antes de que afectara la rutina de mis compañeros de piso. Decidí coordinarme de inmediato con el personal encargado del cuidado y mantenimiento del edificio comercial para armar un plan de contingencia. Bajé al vestíbulo principal durante mi hora de almuerzo con el fin de entablar una conversación seria con el jefe de turno. Me entrevisté con el guardia de seguridad principal del complejo, un hombre corpulento y experimentado que conoce a la perfección el movimiento diario del edificio. Le mostré la publicación de Instagram de Valeria y le expliqué brevemente los antecedentes de acoso digital que venía sufriendo por su parte. El oficial escuchó con atención, tomando notas en su libreta de campo mientras observaba la fotografía de la presunta manifestante en mi teléfono. Me aseguró con una sonrisa tranquila que estaban más que preparados para lidiar con escenas ridículas que pusieran en peligro la paz laboral. Acordamos los protocolos de acceso estrictos que se implementarían el viernes por la mañana para evitar cualquier intromisión molesta. Regresé a mis labores con la certeza de haber tomado las medidas preventivas correctas dentro del marco de mis posibilidades reales como empleado. No iba a permitir que la obsesión de una desconocida transformara mi espacio profesional en el escenario de sus vídeos virales de fin de semana. El diseño del plan logístico con la seguridad del edificio comercial me daba una base sólida para enfrentar lo que viniera con absoluta dignidad. Solo quedaba esperar a que llegara el fatídico viernes para presenciar hasta dónde era capaz de llegar el autosabotaje de la influencer. La mesa estaba puesta para un encuentro surrealista donde la fantasía de las redes sociales chocaría de frente con la fría realidad del asfalto. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, la lógica de esta mujer es verdaderamente digna de un estudio científico sobre el derecho ajeno.
Básicamente su mentalidad se resume en que, si no estás dispuesto a mantenerla a ella y a sus 3 hijos desde la primera cita, entonces tiene todo el derecho de arruinarte tu empleo de oficina. Respuesta de OP, es una forma muy acertada de resumir la absoluta demencia con la que opera la mente de algunos creadores de contenido actuales. Por fortuna, mantener el historial de mensajes guardado de principio a fin se convirtió en mi verdadero chaleco antibalas del siglo XXI. Mostrarle los chats sin editar cronológicamente a mi supervisor directo bastó para desarmar toda su estrategia de correos manipulados. Usuario Anónimo 2 dice, deberías dejar de tomarte esto como un simple juego logístico de oficina y buscar asesoría legal para tramitar una orden de restricción de inmediato. Hablar con el guardia de seguridad del edificio comercial no va a detener a una persona que claramente no tiene límites en su cabeza. No esperes a que la situación pase a mayores para acudir con las autoridades reales. Respuesta de OP, agradezco el consejo preventivo, pero considero sinceramente que el guardia del edificio comercial puede controlar cualquier escena de forma mucho más rápida y efectiva. Resolver los inconvenientes cotidianos a nivel logístico local te ahorra una cantidad inmensa de trámites burocráticos largos y completamente innecesarios. A veces, la presencia de un oficial de seguridad bien preparado en la entrada principal impone más respeto que un papel firmado por un juez. Actualización 3. Ha pasado una semana desde la última actualización y el tan anunciado viernes de protesta finalmente se materializó ante la mirada expectante de los trabajadores del complejo. Todo iba bien hasta que Valeria hizo su pomposa aparición en la entrada principal del edificio comercial justo a las 9 de la mañana. No llegó sola, sino equipada con todo un arsenal de producción audiovisual que denotaba una planeación milimétrica para las plataformas digitales. Descargó de una cajuela un cartel gigante con letras fosforescentes, un aro de luz portátil de gran tamaño y un tripié profesional para su teléfono inteligente. El despliegue de tecnología en plena vía pública atrajo de inmediato la atención de los transeúntes distraídos que caminaban por la acera. Lo que más llamó mi atención de su puesta en escena fue el aspecto visual que decidió imponerle a sus acompañantes involuntarios. Los 3 niños pequeños estaban vestidos con prendas exactamente idénticas, luciendo overoles de mezclilla y camisetas amarillas que combinaban a la perfección. Era evidente que Valeria buscaba proyectar una estética de catálogo infantil para conmover los corazones de la audiencia digital que se conectaría a su transmisión en vivo. Los menores lucían visiblemente confundidos mientras su madre los acomodaba en posiciones estratégicas frente al lente de la cámara del celular. Toda la logística inicial parecía sacada de la filmación de un comercial de televisión de bajo presupuesto. La creadora de contenido encendió su aro de luz portátil y comenzó a transmitir en vivo para sus miles de seguidores en las redes sociales. Su estrategia principal consistía en utilizar la culpa pública como un arma arrojadiza para forzar una respuesta inmediata por parte de mis superiores. Con una voz engolada y teatral, empezó a relatar la supuesta injusticia que su familia estaba sufriendo por culpa de un diseñador de la oficina. Señalaba el edificio corporativo con el dedo índice mientras sostenía el cartel gigante que acondicionaba consignas moralistas bastante absurdas sobre la responsabilidad social. Su actuación inicial era digna de una telenovela dramática de la tarde, buscando generar la indignación masiva de los espectadores virtuales. Desafortunadamente para sus aspiraciones mediáticas, el elaborado castillo de naipes de la culpa pública comenzó a derrumbarse a los escasos 10 minutos de haber iniciado. El intenso calor del mediodía y el sol implacable de la costa empezaron a pasarle factura a la paciencia de los 3 infantes. Los niños, aburridos por la falta de entretenimiento y sofocados por la temperatura ambiente, comenzaron a quejarse ruidosamente en plena transmisión en vivo. El menor de ellos se sentó directamente en el asfalto caliente, negándose por completo a seguir sosteniendo el letrero de protesta que su madre le había asignado. El libreto de perfección familiar que Valeria había ensayado en su mente se estaba saliendo de control de forma sumamente ridícula. Yo decidí observar toda la surrealista escena desde la ventana del segundo piso de la oficina de diseño gráfico, manteniéndome completamente al margen de la situación. Me recliné en mi silla de trabajo con una taza de café en la mano, cumpliendo mi promesa de no intervenir bajo ninguna circunstancia. Era fascinante ver cómo su propia desesperación por conseguir vistas y me gusta en Internet estaba haciendo todo el trabajo sucio en mi lugar. Los gritos de los niños interrumpiendo su discurso melodramático creaban una cacofonía cómica que destruía cualquier atisbo de credibilidad en su protesta. Valeria intentaba mantener la sonrisa ensayada ante la cámara del teléfono mientras lanzaba miradas feroces a sus hijos fuera del encuadre visual. En ese preciso instante ocurrió una coincidencia verdaderamente increíble que terminó por sepultar las aspiraciones de la influencer de forma definitiva en el asfalto. El jefe de seguridad del edificio comercial, con quien me había coordinado previamente, salió al vestíbulo exterior para evaluar la situación de la acera. Al acercarse a la manifestante para solicitarle que no obstruyera el paso peatonal, el oficial fijó su mirada detenidamente en los 3 menores. Resulta que el imponente guardia de seguridad era nada más y nada menos que el hermano mayor del exesposo de Valeria.
El hombre reconoció a sus 3 sobrinos carnales de manera inmediata en medio de aquel ridículo espectáculo mediático con el aro de luz. El oficial de seguridad no ocultó su profunda indignación al ver a los hijos de su hermano menor siendo utilizados como herramientas de manipulación digital. Sin pensarlo 2 veces, el robusto guardia sacó su propio teléfono celular del cinturón táctico y procedió a marcar un número familiar con evidente molestia. Llamó directamente al padre biológico de los menores de edad para informarle sobre la peligrosa exposición pública a la que estaban siendo sometidos. Valeria, concentrada exclusivamente en mantener la transmisión activa para sus seguidores de Internet, no se percató de la llamada telefónica que se gestaba a pocos metros de su tripié. El escenario estaba completamente listo para un colapso familiar de proporciones verdaderamente monumentales en la vía pública. El guardia de seguridad regresó al punto de la transmisión y comenzó a recriminarle a su excuñada su absoluta falta de criterio moral frente a los peatones. El hombre habló con una voz sumamente potente que fue capturada con total nitidez por el micrófono del teléfono celular inteligente de Valeria. Mientras ella seguía transmitiendo en vivo para miles de personas, la audiencia virtual comenzó a escuchar con perfecta claridad los gritos del reclamo familiar que se desarrollaba de fondo. El oficial le gritaba que el padre de los niños ya estaba en camino y que lo que estaba haciendo era una total desvergüenza comercial. La expresión de la influencer se transformó en un poema de terror absoluto al verse expuesta de esa manera. Intentó desviar la atención de la cámara enfocando el cartel gigante, pero el daño acústico en su transmisión digital ya era completamente irreversible para su causa. Los usuarios conectados al chat en vivo, que al inicio se mostraban solidarios con su supuesta causa de madre desamparada, cambiaron de bando drásticamente. Los comentarios en la pantalla comenzaron a llenarse de insultos y severas críticas dirigidas hacia su comportamiento como madre de familia. La acusaban abiertamente de utilizar a sus propios hijos como escudos humanos y herramientas de marketing para alimentar su marca personal en las redes sociales. El público digital no perdonó el engaño visual al descubrir la verdadera dinámica que se ocultaba detrás de los overoles amarillos. Me di cuenta de que su farsa mediática estaba completamente herida de muerte cuando noté el pánico reflejado en sus movimientos espasmódicos frente al tripié. Valeria apagó la transmisión de forma abrupta, desconectando el aro de luz portátil con manos temblorosas mientras los niños continuaban llorando por el calor sofocante. El jefe de seguridad se mantuvo firme en la entrada del edificio, impidiéndole el acceso comercial y esperando la inminente llegada de su hermano menor al lugar. La manifestación que pretendía destruir mi carrera profesional se había transformado en un patético pleito de custodia familiar transmitido en tiempo real para todo el Internet. La lógica del espectáculo digital acababa de enterrar a su propia creadora bajo el peso de sus mentiras ensayadas. Los compañeros de la oficina de diseño gráfico se acercaron a mi ventana para observar el desenlace de la caótica escena que se vivía abajo. Sentí una extraña mezcla de asombro y tranquilidad al comprobar que el destino se había encargado de resolver el problema sin que yo moviera un dedo. La decisión de no intervenir y dejar que el autosabotaje hiciera su trabajo demostró ser una estrategia sumamente efectiva ante personas de esa naturaleza. Valeria se dedicaba a recoger sus cables y carteles con una prisa descomunal, perdiendo toda la sofisticación que solía presumir en su catálogo de viajes. La realidad del asfalto había destruido la ilusión perfecta de sus filtros de Instagram en menos de una hora de transmisión. Finalmente, un vehículo blanco llegó derrapando a la acera del edificio comercial y un hombre visiblemente alterado descendió del asiento del conductor de forma apresurada. Se trataba del exesposo de Valeria, quien llegó al lugar de los hechos reclamando a gritos la integridad de sus 3 pequeños hijos deshidratados. El pleito familiar escaló rápidamente en plena vía pública, requiriendo la intervención pacífica de los demás oficiales de seguridad del complejo comercial. Yo me aparté de la ventana con una profunda sensación de alivio en el pecho, sabiendo que mi nombre había quedado limpio de toda sospecha corporativa. La influencer de la vida real acababa de cavar su propia tumba digital utilizando sus propias herramientas de trabajo diario. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, el cosmos literalmente conspiró para la destrucción masiva de esta mujer de la forma más poética posible. Que el guardia de seguridad del edificio resultara ser el mismísimo excuñado es un nivel de mala suerte matemática que ni el mejor guionista de Hollywood podría haber planeado. Respuesta de OP, me quedé totalmente asombrado al presenciar ese giro del destino tan surrealista desde la ventana del segundo piso de mi oficina. Fue un evento completamente real que ni yo mismo alcanzaba a dar crédito mientras me tomaba mi café matutino. Ver al oficial llamando directamente al ex esposo frente a todos los transeúntes de la acera fue un espectáculo inolvidable. Usuario Anónimo 2 dice, como detective amateur de Internet, tengo la ligera sospecha de que esos niños vestidos de forma idéntica eran el inicio de un canal de blogs familiares estéticos. Valeria claramente planeaba monetizar la desgracia y tú terminaste arruinando por completo el piloto de la primera temporada de su nueva serie digital. Respuesta de OP, me resulta bastante entretenido leer tu teoría porque, analizando la situación con detenimiento, me parece una posibilidad sumamente alta de haber ocurrido.
Viendo la soltura con la que Valeria manejaba su aro de luz portátil y acomodaba a los menores, es evidente que los consideraba puras herramientas de marketing para su marca personal. Lamentablemente para sus aspiraciones comerciales, el tiro le terminó saliendo por la culata en plena vía pública. Actualización 4. Ha pasado un mes desde la última actualización y el polvo finalmente ha comenzado a asentarse sobre los restos de lo que solía ser la vida pública de Valeria. Todo iba bien hasta que explotó el verdadero jaque mate definitivo para su marca personal debido a las repercusiones de su desastrosa transmisión en vivo en la entrada de mi oficina. Aquel vídeo, pensado originalmente para destruirme profesionalmente, se convirtió en la herramienta de investigación digital más efectiva para sus propios detractores de Internet. Los usuarios de las redes sociales se dedicaron a indagar minuciosamente en el pasado de la creadora de contenido tras presenciar el zafarrancho familiar con el jefe de seguridad. La curiosidad del público virtual desató una ola de revelaciones que nadie en su comunidad pudo haber previsto originalmente. Su propia comunidad de seguidores descubrió un dato contundente en la sección de comentarios de la polémica publicación que aún circulaba por los foros digitales. Varias personas allegadas a su entorno familiar decidieron romper el silencio y revelar las cifras reales del acuerdo de divorcio que mantenía con su expareja. Se filtraron documentos que demostraban que su exesposo le depositaba puntualmente una pensión mensual sumamente altísima para el sustento exclusivo de los 3 menores. Aquella revelación financiera dejó al descubierto la verdadera solvencia económica de la mujer que solía presentarse como una víctima desamparada del sistema social. La farsa de la madre soltera sin recursos económicos para alimentar a sus hijos se desvaneció por completo ante las pruebas matemáticas. El descubrimiento desmintió por completo el emotivo y ensayado discurso de madre soltera luchadora que Valeria había venido construyendo durante los últimos años en su perfil. La furia de sus miles de seguidores fue tan inmediata como devastadora para las métricas de sus perfiles digitales en las plataformas de entretenimiento. Las mismas personas que antes me insultaban en los comentarios comenzaron a exigirle explicaciones públicas sobre el destino de los cuantiosos fondos mensuales que recibía. Se sintieron profundamente traicionados al descubrir que habían estado apoyando económicamente a una persona que gozaba de una excelente estabilidad financiera privada. La indignación colectiva transformó sus secciones de mensajes en un hervidero de reclamos, críticas y burlas despiadadas. Las consecuencias comerciales de su mentira virtual no se hicieron esperar y golpearon directamente el centro de sus ingresos económicos como figura pública local. Las marcas locales de ropa infantil que patrocinaban sus publicaciones y vestían a sus 3 hijos rompieron sus contratos comerciales con ella en menos de 24 horas. Los directivos de estas empresas emitieron comunicados desvinculándose de su imagen para proteger la reputación corporativa de sus respectivos negocios en el mercado regional. Valeria vio cómo sus acuerdos de patrocinio se cancelaban uno tras otro en un verdadero efecto dominó que destruyó su credibilidad empresarial. El aro de luz portátil que solía iluminar su éxito digital ahora solo presenciaba la pérdida absoluta de sus alianzas comerciales. Para rematar su desgracia personal de forma definitiva, las repercusiones legales de su berrinche en la vía pública tocaron a la puerta de su residencia esa misma semana. Su exmarido utilizó la grabación de la accidentada transmisión en vivo como una prueba contundente ante los tribunales de justicia familiar de la localidad. Presentó el vídeo para demostrar la exposición innecesaria y el maltrato psicológico al que fueron sometidos los 3 menores de edad bajo los intensos rayos del sol costero. El argumento legal de utilizar a los infantes como herramientas de presión laboral e interacciones cibernéticas resultó sumamente sólido ante los ojos de la autoridad judicial competente. Un juez de lo familiar actuó con una rapidez inusual debido a la gravedad de las imágenes difundidas masivamente en las redes sociales de la creadora. Esa misma semana, la autoridad judicial determinó suspenderle la custodia compartida de los 3 niños a Valeria por poner en riesgo la integridad de los menores. Los infantes pasaron a vivir bajo la tutela exclusiva de su padre biológico, limitando las visitas de la madre a un régimen estrictamente controlado y supervisado. Aquel golpe legal representó el colapso absoluto de la estructura de vida que Valeria utilizaba para alimentar su contenido digital diario. El autosabotaje de la influencer había alcanzado su punto más trágico al despojarla de lo que tanto presumía defender ante la cámara. Actualmente yo continúo desempeñando mis labores de diseño gráfico de forma sumamente tranquila y pacífica en las oficinas de la empresa comercial. El ambiente laboral regresó a su habitual armonía y mis superiores valoran enormemente mi capacidad para mantener la compostura en medio de la tormenta mediática. Mis compañeros de piso a veces bromean de forma ligera sobre el viernes de protesta, pero el asunto ha quedado archivado como una anécdota surrealista de oficina. He logrado recuperar mi rutina de entrenamiento en los horarios habituales de la tarde sin tener que soportar miradas condenatorias de extraños en los pasillos. La paz mental regresó a mi vida diaria con una fuerza renovada tras haber superado semejante prueba de madurez personal. Esta turbulenta experiencia me dejó un aprendizaje invaluable que ahora aplico de forma estricta en mi rutina diaria.
Ahora me muestro sumamente estricto y cauteloso al momento de entablar cualquier tipo de conversación con personas desconocidas en las aplicaciones de citas románticas. He establecido como una regla de oro obligatoria e inquebrantable el exigir una videollamada detallada antes de cumplir la primera semana de intercambio de mensajes escritos. No vuelvo a tragarme excusas tecnológicas absurdas sobre cámaras desconfiguradas por la humedad del clima o la lejanía geográfica de la contraparte. La venda de la inocencia se me cayó de forma definitiva gracias al caótico encuentro en el restaurante familiar de hamburguesas. El destino de Valeria tomó un rumbo sumamente sombrío y distante de la opulencia virtual que solía presumir con tanto esmero en sus fotografías estéticas. Ante el acoso incesante de sus antiguos seguidores y la pérdida total de su credibilidad, tuvo que cerrar permanentemente todas sus cuentas principales de redes sociales. Desapareció por completo del mapa de los creadores de contenido digital de la región, dejando atrás su anhelada marca personal de madre luchadora exitosa. La última vez que la curiosidad me llevó a revisar su rastro digital, descubrí una realidad verdaderamente contrastante con su pasado de viajes de lujo. La influencer de la vida real ahora sobrevive en los márgenes de las plataformas de comercio electrónico local de una forma bastante precaria. Encontré su rastro por pura casualidad en un concurrido grupo vecinal de compra y venta de la plataforma de Facebook de mi zona residencial. Valeria se vio en la necesidad de crear un perfil falso con un nombre genérico y una fotografía de stock para evitar ser reconocida por los vecinos del sector. A través de esa cuenta anónima, se dedica a vender termos usados, ropa de segunda mano y diversos artículos domésticos que claramente ya no necesita en su hogar. Resulta profundamente irónico ver a la mujer que me tachaba de inmaduro regateando unos pocos billetes por un contenedor de plástico en mal estado. El circo digital se apagó de forma definitiva, dejando en su lugar la fría realidad de las transacciones comerciales de barrio. Me aparto de cualquier tipo de rencor hacia su persona al comprender que su propia obsesión con las apariencias virtuales fue la encargada de enterrar su futuro. No necesité planear una venganza sofisticada ni rebajarme a su nivel de ataques públicos para obtener una satisfacción personal ante la injusticia sufrida en el restaurante. Su estrategia de victimización sistemática funcionaba perfectamente en el plano digital de las pantallas, pero se estrelló de frente contra la cruda realidad del asfalto urbano. La vida tiene una forma sumamente peculiar y justa de acomodar a cada pieza en su respectivo lugar cuando el ego nubla el juicio humano. Me quedo con la tranquilidad de trabajar en lo que amo, sabiendo que sus propias acciones hicieron un trabajo impecable de limpieza institucional. Hoy en día, cada vez que paso frente al restaurante familiar de hamburguesas donde ocurrió la accidentada cita masiva, no puedo evitar esbozar una sonrisa cargada de un sutil sarcasmo. Aquel establecimiento, que en su momento representó el escenario de mi mayor vergüenza social, ahora es el recordatorio físico de mi mayor aprendizaje de vida. Los overoles amarillos idénticos, el aro de luz portátil titilando en la acera y los gritos del exesposo quedaron grabados como una comedia caótica inolvidable. Valeria se buscó cada una de las consecuencias que hoy padece en su rutina diaria debido a su incapacidad para aceptar la honestidad del mundo real. Yo sigo adelante con paso firme, agradeciendo internamente a sus 3 angelitos por haberme abierto los ojos a tiempo en aquella extraña tarde de sábado.